Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su esplendor, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, oh Jehová, mi corazón entona la canción. Grande eres tú, grande eres tú. Continuaré con la lectura del libro titulado Vida de Jesús por Elena de White. Página 25. La infancia de Jesús. Cómo guiar a los niños por la senda de la grandeza. En su niñez Jesús vivió en una pequeña aldea montañosa. Era el Hijo de Dios y podría haber tenido como hogar cualquier lugar de la tierra. Él hubiera sido un honor para cualquier lugar, pero no fue al hogar de los hombres ricos y al palacio de los reyes. Decidió habitar entre los pobres de Nazaret. Jesús quiere que los pobres sepan que Él entiende sus pruebas. Soportó todo lo que ellos tienen que soportar. Puede simpatizar con ellos y ayudarlos. De Jesús y de sus primeros años, la Biblia dice: «Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres». Lucas 2, 40, 52. Su mente era despejada y activa, era de rápida comprensión y manifestaba tener un espíritu meditativo y una sabiduría que sobrepasaban sus años. Sin embargo, era sencillo e infantil y crecía mental y físicamente como crecen los otros niños. Pero Jesús no era en todas las cosas como los otros niños. Siempre mostraba un espíritu dulce y sin egoísmo. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a los demás. Era paciente y veraz, firme como una roca en defensa de la verdad. Nunca dejó de ser bondadoso y cortés con todos. En su hogar, y doquiera estuviera, era un alegre rayo de sol. Era considerado bondadoso con las personas de edad y con los pobres, y manifestaba cortesía también hacia los animales. Solía curar tiernamente a un pajarito herido, y todo ser viviente era más feliz cuando él estaba cerca. En los días de Cristo, los judíos dedicaban mucho cuidado a la educación de los niños. Sus escuelas estaban relacionadas con las sinagogas o lugares de culto. A los maestros se les llamaba rabinos, hombres que según se creía eran eruditos. Jesús no fue a estas escuelas porque enseñaban muchas cosas que no eran ciertas. En lugar de la palabra de Dios, se estudiaban los dichos de los hombres y a menudo estos eran contrarios a lo que Dios había enseñado por medio de sus profetas. Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, instruyó a María acerca de cómo educar a su hijo. María le enseñó a Jesús de las Sagradas Escrituras y él aprendió a leer y a estudiarlas por sí mismo. A Jesús también le gustaba estudiar las cosas maravillosas que Dios había hecho en la tierra y en el cielo. En este libro de la naturaleza, él contempló los árboles, las plantas y los animales y el sol y las estrellas.
Día tras día observaba y trataba de aprender lecciones de ellos y de entender la razón de las cosas. Ángeles celestiales estaban con él y lo ayudaban a aprender acerca de Dios por medio de estas cosas. Así, a medida que crecía en estatura y en fuerza, crecía también en conocimiento y sabiduría. Todo niño debe obtener conocimiento como Jesús lo hizo. Debemos emplear nuestro tiempo y aprender solo lo que es verdadero. Las falsedades y las fábulas no nos harán ningún bien. Solo la verdad tiene valor y podemos aprenderlas de la palabra de Dios y de sus obras. Mientras estudiamos estas cosas, los ángeles nos ayudarán a entender. Veremos la sabiduría y la bondad de nuestro Padre Celestial. Nuestras mentes serán fortalecidas, nuestros corazones serán purificados y seremos más semejantes a Cristo. Todos los años José y María iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, lo llevaron consigo. Fue un viaje agradable. La gente viajaba a pie o a lomo de bueyes o asnos, y el viaje demoraba varios días. La distancia de Jerusalén a Nazaret es de unos 110 kilómetros. De todas partes del país y aún desde otros países, la gente iba a la fiesta y los que eran del mismo lugar generalmente viajaban juntos en un gran grupo. La fiesta se realizaba a fines de marzo o a comienzos de abril. Esta era la época de la primavera en Palestina y todo el país estaba hermoseado con flores y era alegrado con el canto de los pájaros. Mientras viajaban, los padres contaban a sus hijos las cosas maravillosas que Dios había hecho por Israel en las edades pasadas. Y a menudo cantaban juntos algunos de los hermosos salmos de David. En los días de Cristo, la gente se había vuelto fría y formal en su servicio a Dios. Las personas pensaban más en su propio placer que en las bondades divinas hacia ellas. Pero no ocurría esto con Jesús. A él le gustaba pensar en Dios. Al ir al templo observaba a los sacerdotes en su trabajo. Se inclinaba con los adoradores al arrodillarse estos para la oración y su voz se unía con los cánticos de alabanza. Todas las mañanas y todas las tardes se ofrecía un cordero sobre el altar. Esto servía para representar la muerte del Salvador. Mientras el niño Jesús miraba a la víctima inocente, el Espíritu Santo le enseñaba su significado. Sabía que él mismo, como el Cordero de Dios, debía morir por los pecados del mundo. Con tales pensamientos en su mente, Jesús quería estar a solas, de manera que no se quedó con sus padres en el templo, y cuando ellos iniciaron el viaje de regreso no estaba con ellos. En un recinto anexo al templo había una escuela donde enseñaban los rabinos, y a ese lugar, después de algunos momentos, llegó el niño Jesús. Se sentó con los otros jóvenes a los pies de los grandes maestros y escuchó sus palabras. Los judíos tenían muchas ideas equivocadas con respecto al Mesías. Jesús lo sabía y no contradijo a los hombres eruditos. Como uno que deseaba aprender, hacía preguntas sobre lo que habían escrito los profetas. El capítulo 53 de Isaías habla de la muerte del Salvador y Jesús leyó este capítulo y preguntó su significado. Los rabinos no podían contestarle. Empezaron a hacerle preguntas a Jesús y se quedaron maravillosos de su conocimiento de las Escrituras. Vieron que entendía la Biblia mucho mejor que ellos. Se dieron cuenta de que sus enseñanzas estaban equivocadas, pero no estaban dispuestos a creer algo diferente. Sin embargo, Jesús era modesto y bondadoso, que no se enojaron con él. Querían conservarlo como estudiante y enseñarlo a explicar la Biblia como lo hacían ellos. Cuando José y María salieron de Jerusalén,
en viaje hacia su hogar, no se dieron cuenta de que Jesús se había quedado atrás. Pensaban que estaba con alguno de sus amigos en el grupo, pero al detenerse para acampar durante la noche, extrañaron su mano ayudadora. Lo buscaron por todo el grupo, pero en vano. José y María sintieron gran temor. Recordaban cómo Herodes había tratado de matar a Jesús en su infancia y temían que algo mal le hubiera acontecido. Con corazones doloridos se apresuraron a volver a Jerusalén, pero tan solo lo encontraron al tercer día. Grande fue su gozo al verlo de nuevo, y sin embargo María pensó que debía reprocharle por haberlos dejado. Ella le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». «¿Por qué me buscabais?», respondió Jesús. «¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Lucas 2, 48 y 49. Al pronunciar estas palabras, Jesús señaló hacia arriba. En su rostro había una luz que maravillaba. Jesús sabía que era el Hijo de Dios y que había estado haciendo la obra que su Padre le había enviado a realizar. María nunca olvidó estas palabras. En los años siguientes entendió mejor su maravilloso significado. José y María amaban a Jesús y sin embargo habían sido descuidados al perderlo de vista. Se habían olvidado precisamente de la obra que Dios les había dado para hacer. Por un solo día de descuido, perdieron momentáneamente a Jesús. De la misma forma, hoy muchos pierden la compañía del Salvador. Cuando no nos gusta pensar en Él u orar a Él, cuando hablamos palabras ociosas, duras o malas, nos separamos de Cristo. Sin Él estamos solos y tristes. Pero si realmente anhelamos su compañía, Él siempre estará con nosotros. Al Salvador le gusta estar junto a todos los que aman su presencia. Él alegrará al más pobre de los hogares y regocijará al más humilde de los corazones. Aunque sabía que era el Hijo de Dios, Jesús fue a Nazaret con José y María. Hasta los 30 años de edad estuvo sujeto a ellos. Lucas 2:51. Aquel que había sido el comandante del cielo estaba en la tierra como un hijo amante y obediente. Las grandes cosas que le recordaba al servicio del templo se hallaban ocultas en su corazón. Él esperaba hasta el tiempo dispuesto por Dios para comenzar la obra que le había sido señalada. Jesús vivía en el hogar de un campesino, un hombre pobre. Hacía su parte fiel y alegremente para ayudar a sostener la familia. Tan pronto como tuvo la edad necesaria, aprendió el oficio y trabajaba en el taller de carpintería con José. Vestido con la rústica indumentaria de un trabajador, pasaba las calles de la pequeña ciudad yendo y viniendo a su trabajo. No usaba su poder divino para hacer su vida más fácil. Mientras Jesús trabajaba en la niñez y en la juventud, se fortalecía corporal y mentalmente. Trataba de usar todas sus facultades de tal manera que pudiera conservarlas con salud a fin de poder hacer el mejor trabajo en todos los ramos. Todo lo que hacía, lo hacía bien. Quería ser perfecto aún en el manejo de las herramientas. Por su ejemplo enseñó que debemos ser industriosos, que debemos realizar nuestra obra cuidadosamente y bien, y que tal trabajo es honorable. Todos deben encontrar algo que hacer que resulte de ayuda para ellos y para los demás. Dios nos dio el trabajo como una bendición y a Él le agradan los niños que realizan cuidadosamente su parte en los deberes del hogar, compartiendo las cargas del padre y de la madre. Tales niños saldrán del hogar para ser una bendición para otros. Los jóvenes que tratan de agradar a Dios en todo lo que hacen lo bueno porque es bueno,
serán de utilidad en el mundo. Por su fidelidad en un lugar humilde, se están capacitando para un puesto más elevado. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús.